Hoy vamos a trabajar en esta DM200 que trae un ruido en el motor. No sé si sea del cilindro, cigüeñal o el eje de árbol de levas, ¿va? Entonces lo primero que voy a hacer es prenderla, tratar de identificar el ruido para ver dónde está sonando, y si no se encuentra o vemos que no es muy fácil, vamos a ir de arriba hacia abajo. Primero vamos a sacar la tapa, balancines, cabeza, la camisa del pistón, y bueno, para abajo nos vamos a ir hasta quitar todo el motor y ver qué es lo que está pasando adentro de este motor, ¿va? No sé si se va a alcanzar ahí, pero voy a parar por algo muy arriba. Bueno, se escucha muy en la parte de arriba, aparte de que yo lo que oigo es que está muy acelerada, tiene muchas revoluciones, entonces vamos a ver si se las bajamos. Ahí como cambió el ruido, ya no está tan acelerada. Bueno, yo escucho el ruido muy arriba en la parte de la cabeza. Tal vez puedan ser los balancines los que están mal, pero como les digo, entonces vamos a quitar toda la parte de arriba, tanque, asiento, tapas, para empezar a desnudar de aquí, ¿va? Bueno, entonces lo voy a volver a prender a ver si alcanzo a escuchar el ruido. Bueno, ya haciendo otra inspección más a fondo de este lado también, yo escucho muy fuerte el ruido de este lado, por aquí. A mí se me hace que es la parte del clutch o lo que son las bombas de aceite o centrífugos. Algo aquí suena muy duro también de este lado. O sea, a mí se me hace que vamos a empezar aquí antes de empezar a querer desarpar todo el motor, ¿va? A lo mejor nada más es esta parte de acá, primero hay que checar. Bueno, ok, no sé si se alcance a ver, pero la canasta del clutch está súper mal, está como toda guanga, esto no debe tener ese juego, ¿vale? Entonces yo creo antes de cualquier cosa, de abrir acá arriba y echar a perder más cosas, vamos a cambiar esta canasta, porque lo demás pues se ve al parecer bien, no se le ve en juego nada más que este sí tiene mucho juego. Posiblemente sea el clutch lo que está haciendo el ruido tan feo, porque se oye de este lado. Bueno, entonces para quitar el clutch, lo primero que voy a hacer es quitar este centrífugo, luego este como estrella, y vamos a poder sacar todo el conjunto de pastas. Y bueno, ahorita les voy a seguir diciendo, ¿va? Entonces vamos a quitar este. Ahí está. Y vamos a quitar este dado, que es un dado torre. Y se necesita uno de estos. Vamos a ver con qué lado. Es este lado. Y ahora vamos a quitar este conjunto de pastas. Vamos a quitar este seguro que tiene aquí para poder quitar todo lo que es la canasta. Todo el conjunto. Pastas.
una rondana que hay que girar un cuartito y sacarla, y todo el conjunto del clutch. Al parecer yo siento que sale de aquí el ruido, de hecho tiene un poquito de juego. Y vamos a quitar toda esta parte de aquí para ver cómo están los del valero de aquí atrás, o a ver qué tiene, porque aquí yo siento que es el ruido, ¿va? Y vamos a quitar esta tuerca con la misma Dardo Torre, pero se quita como si lo fuéramos a apretar hacia el lado contrario. Entonces vamos a apretar porque esta es cuerda inversa. ¿Vieron? Trae su rondana. Ahí está. Les explico cómo va Bueno, ok, entonces aquí ya tengo la pieza nueva, la canasta. Se compró todo el clutch completo. Ya no tiene aquí las muescas que se hicieron del disco. Y si ven, esta se ve muchísimo. Aquí donde tiene el juego más que nada, en la parte de en medio. Entonces ahora voy a probar la nueva, porque ya vamos a empezar a armar aquí. Y si ven, ya no tiene tanto juego, o sea, tiene un juego, pero es mínimo y es normal, ¿va? Entonces, pues vamos a empezar. Ahora, hay otra cuestión. En la tapa de lo que es el clutch, en la de donde va el valero, que empuja, es el del original, pero ya no consiguieron la parte original, sino una pirata o una china. Entonces, si alcanzan a ver, está más grande donde va el valero, que aquí. ¿Vale? Entonces, como siempre, vamos a tener que armar un híbrido porque no entra el valero. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es ponerlo acá. Lo voy a quitar y vamos a poner todo lo demás, pero esta estrella la vamos a seguir dejando aquí. ¿Vale? Lo único que va a ser el cambio, ¿va? Entonces ya tendríamos que meter todo el conjunto de las pastas y el clutch. Su tuerca primero, esta estriada, que nada más va con un cuartito de vuelta. Iría aquí. Y un cuartito de vuelta para que no se salga, ¿sale? Entonces ya pondríamos y pondríamos las pastas y los discos, ¿vale? Estos los vamos a aceitar un poco para que cuando se prendan no se vaya a prender en seco, ¿sale? Pero iría una pasta, un disco, una pasta, un disco, una pasta, un disco, una pasta, un disco, así como está aquí, ¿vale? Entonces todo entraría así, y esta última, en vez de que quede aquí con todas, va a quedar va a quedar chueca aquí. Esta hasta arriba. Si ven, esta no baja, hasta allá abajo, ahora sí. Y esta de acá, y la de un lado, se va hasta abajo, ¿sale? Entonces esa va a ser la diferencia de la última. Y bueno, estas pastas se ponen, si ustedes las sintieran así, aquí se siente como plano, y en esta parte así como si estuviera redondeado, ¿vale? Entonces yo normalmente todas las pongo con la parte plana, sería acá. Esto nada más se alcanza a ver muy con el ojo y se siente mucho, ¿vale? Entonces la planta plana va para abajo, y por último, la última pasta, bien aceitadita, para que no arranquen así en seco. Y lo que les decía, esta va a ir chueca. Esta va a ir aquí. Así. Todas están aquí y la última acá. ¿Vale? Y entonces voy a alinear todas las otras pastas para que vayan a entrar cuando pongamos la tapa de la prensa. Ahí está. Así deberían entrar hasta abajo. ¿Vale? Entonces ahora voy a poner la tapa de la prensa. Bueno, entonces ya quedó instalado otra vez todo. Nada más aquí tienen que tener mucho cuidado con el gran que sale del cigüeñal y el balanceador. Si se alcanza a ver ahí, a ver si se alcanza a ver ahí.
tiene dos puntitos. Esos deben de coincidir el engrane aquí y el engrane acá, ¿vale? Para que estén sincronizados y no vayan a tener problema con que se vaya a golpear el balanceador y el cigüeñal. Con eso es más que suficiente. Ahora acá ya no tiene el juego ese que tenía aquí. Ya no lo tiene. Bueno, entonces ya nada más faltaría ponerle su junta a la tapa. Vamos a ponerle tantita grasa a la junta. A mí me gusta porque siento yo que hace un mejor sello. Y ya sería todo. Vamos a echarle su aceite, prenderla y ver que si se le quitó el ruido o no. Bueno, entonces ya se le puso el clutch original. Ahora ya nada más vamos a ver si funcionó, si se le quitó el ruido. Maldita sea. Bueno, ok, finalmente ya encontré lo que era el problema. Si se alcanza a ver ahí, está súper madreado este engrane de lo que es el árbol de levas. Y aparte tiene este juego. Este juego no es normal. Entonces es lo que está pegue y pegue y pegue. Si se fijan, está en malas condiciones. ¿Vale? Entonces vamos a quitar esta tapa de lo que es el estator, vamos a quitar el magneto y vamos a quitar unos seguros que tiene acá para poder sacar este engrane, y también de una vez vamos a cambiar el que es el engrane del tiempo del cigüeñal, ¿va? Entonces vamos a quitar esto y vemos qué es lo que sigue. Vamos a apretarle aquí para que salga el volante. Vamos a ver si este sí tiene la suficiente fuerza. Y aquí sale. Ya salió este. Su Bendix. Y bueno, esto es lo que se rompió. Esta pieza de aquí, por eso está pegue y pegue este perno de acá. Está dañado. Bueno, aquí ya tenemos el repuesto del retén. Este lo vamos a cambiar porque ya está bien duro y se siente que no estaba haciendo su función porque ya hay todo el aceite ahí, ¿va? Ahora el que tenemos que sacar es este. Este lo vamos a sacar con el extractor. Se va a meter aquí y se va a empezar a apretar para poderlo sacar, ¿va? Y antes vamos a ver más o menos la altura que tiene aquí para volverlo a dejar ahí en su posición. Pues bueno, esta fue la pieza que se rompió, que hacía que se moviera el engrane del árbol de levas, pero pues aquí ya tenemos la nueva, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo por el reemplazo por la original y con eso ya se debería quitar el ruido. Bueno, ahí está el piñón de lo que es el cigüeñal y se alcanza a ver, pues está madreado de tanto golpe y se ve muy dañado. Y bueno, obviamente lo tenemos que sacar y meterlo otra vez hasta donde va. Tal vez va a pegar ahí en esa pared de acá. Entonces no hay forma de que nos pasemos o que nos quede más atrás, ¿va? Y siempre se va a alinear, de todos modos les voy a decir, el punto que tiene ahí, tienes que alinearse con la cuña, ¿vale? Si ven ahí va alineado. Eso quiere decir que abajo va a estar en tiempo, de arriba y ahorita les voy a explicar cómo ponerlo a tiempo. Voy a tratar de explicar cómo se usa este extractor, ¿va? No sé si se alcance a ver ahí adentro, pero estas no están totalmente rectas, sino tienen un pequeño grado, no sé cómo se les llame, ahorita voy a investigar cómo se llama eso, pero aquí es donde va a entrar el engrane y acá. Entonces lo vamos a meter así y ahorita que entre se embone ahí, se tendría que dar un cuartito de vuelta hacia la derecha o a la izquierda para que se queden los engranes atrapados, ¿vale? Entonces se mete. Entra como muy sencillo, bueno, más o menos, ahí entró y yo le daría un cuartito de vuelta, si lo trato de sacar ya no va a salir, ¿vale? Y apretaría ya que queda aquí apretadón, de aquí vamos a tomarlo con una perica y lo vamos a introducir hasta adentro. Aquí que ya está pegando con el eje del cigüeñal, ya nada más agarramos aquí y con la pistola de impacto, pum, lo sacamos, ¿va? Y bueno, entonces todo sale conforme lo planeado. Le tenemos aquí y lo metemos. Y nos salió.
vamos a estar hasta que salga. No se alcanzó a agarrar bien. Entonces otra vez sacamos el tornillo, volvemos a introducir. Bueno, ya salió, ahí se ve el engrane, ya no tiene acá. Es un poquito complicado para poderle atinar, pero ya atinándole, pues ya se sale más rápido, ¿ah? Ahí es donde tendría que atorar. Bueno, entonces aquí tengo el engrane viejo. Este es el del árbol de levas y chéquense cómo está todo bien madreado. Tiene muchos golpes aquí, en medio. Bueno, en general está muy mal. Y el que viene del cigüeñal, igual pues se golpearon, ¿vale? Entonces espero que se alcance a ver ahí bien. Están muy dañados los dos, ¿vale? Entonces ya aquí tengo las piezas nuevas. El engrane nuevo, con la misma medida que dice aquí, 36, 37. El punto, son igualitos, tamaño y lo grueso. Igual este, que es el del cigüeñal. 19, 20. Ahí están, ¿vale? Entonces vamos a colocarle estos. Y bueno, ya que estemos acá en la moto, estos dos deben de quedar así alineados. No sé si se alcancen a ver los puntos ahí. No deben de quedar así ni así. Debe quedar este con este y ese con ese. Y este punto va a quedar con lo que es la cuña del cigüeñal. Este va a quedar alineado con la cuña del cigüeñal. Bueno, entonces hay que meter el engrane y le vamos a poner un poquito de grasa nada más para que resbale, ¿vale? Entonces acuérdense que todo entra mejor con un poquito de grasa. Y recuerden que el punto de acá va con la chaveta de acá, bueno, la cuña de aquí, lo más emparejado que se pueda. Ahí quedó exactamente perfecto. Se alcanza a ver ahí que está la chaveta, la cuña y el punto. Y ahora sí, con un tubito voy a ir dando para que se meta. Pegue al fondo, ahí va. Falta poquito. Bueno, entonces ya quedó hasta el fondo y con el punto hacia arriba. Ahorita vamos a meter el otro engrane con el punto hacia abajo. Bueno, entonces este entraría así, pero ahora con el punto hacia abajo, alineando los dos. Ahí está, alineado, este les muestro. Y meteríamos este. Así. Meteríamos el resorte y la pieza esta nueva que se llama placa seguro. Estaría así. Y con eso quedaría. Ya no tiene ningún juego. Bueno, como ven, ahí están alineados los dos puntos, el de arriba y el de abajo. Y si yo doy vuelta aquí, en la primera vuelta no se van a alinear, obviamente. Ahí queda arriba, el de punto queda acá arriba y este queda abajo. Si le damos otra vuelta al cigüeñal, ahí se deben de alinear otra vez. Se comprueba y ahí quedaron alineados. Así es como debe de quedar el tiempo muerto superior en la parte de arriba, ¿va? Entonces aquí nomás le ponemos su retén. Ahí al ras. Quede metidito al ras, así. Porque de este lado no debería de haber aceite. Ahí está. Y por último el magneto con el Bendix. Este para saber si está bien. Para un lado gira, para el otro no. Ahí se mueve toda la pieza. Gira, libre y se detiene. ¿Vale? Entonces este no tiene mayor problema. Aquí está la cuña y va con la cuña nada más. Bueno, entonces ya con esto damos por terminado. Esto ya quedó, ya no tiene nada de juego, como debe de ser. Gira normal. El Bendix también gira normal porque este no debería de girar a un solo lado.
hacia acá sí gira completo y hacia allá ya no va. Entonces aquí acuérdense que tenemos que dejar que esté en punto muerto superior con los dos puntos hacia abajo, bueno, el de aquí hacia abajo y el de acá hacia arriba, ¿vale? Y ahora ya vamos a cerrar todo esto, vamos a poner todo y vamos a prenderla a ver si se le quitó el ruido. Espero que sí, yo creo que sí se va a quitar. Esto era el problema. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este video. Desafortunadamente, como no son proyectos míos, son de la gente que viene y me brinda su confianza para poderles arreglar sus motos, no todos me dan esa oportunidad de poder grabar por el tiempo, porque sepan ustedes o no, pues se alarga un poco más el tiempo para poderles llevar las tomas que les pueda enseñar cómo se hacen las cosas. Entonces pues es muy difícil que luego los clientes entiendan eso y que lo quieran hacer, ¿va? Bueno, entonces ya no alcanzaron a ver, pero sí se le quitó el ruido. Sí era el problema el engrane, estaba roto esa lámina que hace que no se mueva. Bueno, afortunadamente encontramos el problema y ya quedó solucionado, ¿va? Pues bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido de mucho. Espero se suscriban, comenten, compartan y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Bueno, entonces hay que meter el engrane y le vamos a poner un poquito de grasa. Resbale, ¿vale? Entonces, fíjense que todo entra mejor con un poquito de grasa. Y recuerden que el punto